Quiero decir dos cosas iniciales y después voy a darles las palabras a Jan y a Martín y volver con comentarios finales. Vamos a intentar hacerlo corto. Hay muchísimas cosas que salieron en el seminario que darían para otros seminarios, para seguir pensando. Y así que de ninguna manera creo que se van a poder recuperar muchas de las cuestiones que fueron planteadas. También quiero señalar, bueno, primero que nada agradecerle a todos, a los que todavía sobreviven hasta el final especialmente, pero también a los que no sobrevivieron y estuvieron, a los que siguen por internet. Tuvimos más de 1.700 conexiones, eso nos pone muy contentos, porque bueno, ahí no sabemos qué pasó, pero qué bueno que hubo otras escuchas. Quiero agradecerles especialmente a los panelistas, pero sobre todo a Jan y Martín, y yo pensaba a lo largo del seminario, bueno, esta imagen de poner algo en la mesa. Y bueno, no es fácil que a uno lo pongan en la mesa, ¿no? Que hayamos estado, digamos, la invitación siempre fue clara y ellos tienen muchas ganas de discutirlo, hicieron un manifiesto con todo el ánimo de provocar, pero bueno, después hay que recoger el guante. Y realmente en ese sentido, bueno, la confianza que tuvieron, ¿no? La apertura creo que es muy destacable. Y también quiero señalar algo que quizás pase desapercibido. Yo hablé al principio del tema de lo políglota del seminario. Hay una traducción que está teniendo lugar, hay muchas traducciones que están teniendo lugar en este seminario, pero también cuando hay traducciones hay malentendidos, ¿no? Y parte de algunas cuestiones, digamos, yo ahora quiero que escuchemos estos comentarios, bueno, en parte viendo qué es lo que entendieron, qué es lo que les tradujeron, ¿no? Y qué es lo que entendieron de eso que se tradujo. Y no por quejarme la traducción, que creo que fue excelente, pero a veces el ritmo de los oradores dificultaba muchísimo el trabajo de los traductores. Y no solamente, digamos, eso, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver precisamente con un contexto muy diferente y donde ciertas palabras evocan otros sentidos, ¿no? Entonces, me gustaría en este panel de cierre que también tengamos algo de eso presente, ¿no? Que aquí hemos intentado una conversación compleja, ¿no? De abrir temas, de meternos en algunos más, de plantear otros, en idiomas distintos, y bueno, y a ver, yo creo que resultó una muy buena conversación, y que resultó y seguirá resultando, esperamos que esto en un punto no termine acá, que sigamos pensando y dialogando virtualmente, pero bueno, esto como, a ver qué piensan Jan y Martín de estas conversaciones de estos 2 días. Okay, so I think first of all we have really to thank you. It is incredibly generous to generosos por tomar algo que nosotros escribimos. Gracias por darse el tiempo, por tomar 2 días para discutir todo esto. Realmente esto lo agradecemos muchísimo el esfuerzo que han hecho para tomar en serio este trabajo. Bueno, hemos escuchado muchos comentarios que nos han puesto a pensar también a nosotros, y entonces creo que estamos realmente impresionados por la tanta atención que se ha prestado durante estas discusiones y por la manera como han tratado estos temas. Primero que nada, entonces, gracias por eso. Es imposible realmente hablar de todos los aspectos que se han tocado. Queremos, bueno, cada uno de nosotros hará algunos comentarios o mencionaremos algunas reacciones brevemente. Comenzaré yo, Martín después continuará y quizás, bueno, yo pueda también retomar algunos de estos asuntos, de estos temas, pero un punto para iniciar sería que aparentemente sigue siendo difícil el realmente dejar claro o aclarar cuál es nuestro alcance exacto. Parece que no es tan fácil. Incluso en la última discusión
bueno, se abarcaron diferentes niveles, se ha abordado este tema en diferentes niveles, de diferentes ópticas, el tema de la escuela. Y en un cierto sentido, ha habido muchos comentarios acerca de los contextos socioculturales, de las condiciones materiales de la escuela. Y ciertamente reconocemos estos temas, estas cuestiones, son cuestiones muy, muy reales, muy, muy serias. Y quiero retomar un tema que realmente nos confronta con un problema, algo en lo que realmente tenemos que pensar. No tenemos una respuesta, pero nos ha quedado muy claro a partir de estas discusiones. Bueno, retomo esto, pero primero quiero tratar de indicar un poquito el enfoque. Hemos dicho que nuestra idea de la escuela es, si queremos hablar de la escuela o de lo que es la escuela, si empezamos en el aprendizaje o si nos enfocamos en el aprendizaje, esto no nos va a permitir decir algo acerca de la especificidad de lo que es la escuela. Entonces, comenzar desde el aprendizaje, quiero hacer dos comentarios aquí. Al comenzar en el aprendizaje, entramos directamente en una discusión sobre el aprendizaje efectivo, el aprendizaje eficiente. Y de alguna cierta manera no es lo que nos interesa tanto, no nos interesa tanto enfocarnos en el aprendizaje eficiente y efectivo. De alguna manera lo que nosotros decimos es que si les interesa o si ese es su interés, entonces no necesitamos escuelas. Las escuelas probablemente son una muy mala idea si lo que quieren es que haya un aprendizaje eficiente y efectivo. Un aprendizaje lo más rápido posible con los menos recursos posibles, etcétera. Pero no es la dirección en la que vamos. Nosotros hacemos una comparación. Podríamos decir que si ustedes quieren un gobierno eficiente, un gobierno efectivo, probablemente la democracia tampoco sea la respuesta correcta. Probablemente haya maneras más eficientes y efectivas de gobernar una sociedad que la democracia. Sin embargo, puede ser que valga la pena defender la democracia. Entonces, en el mismo sentido, en la misma línea de pensamiento, nosotros podremos decir que si quieren que haya un aprendizaje efectivo o eficiente, entonces quizás la escuela no sea una buena idea. Pero quizás hay algo más que es importante y que hemos tratado de relacionar en el sentido de hacer algo público, como se refiere Inés, ponerlo sobre la mesa. Este es un punto. El segundo, permítanme hacer moverme hacia el aprendizaje, hablar más del aprendizaje. Tomemos la idea actual, que es muy común. Tomemos esta idea actual como punto de inicio, de que si nos vamos a un ambiente de escuela y de transformación, si nos vamos en esta dirección, esto significaría que tendríamos que empezar a pensar en la escuela iniciando a partir de necesidades individuales. Las necesidades individuales. Y para esto tendríamos que tomar en cuenta estas necesidades de aprendizaje individuales, en orden, para desarrollar talentos individuales, etcétera. Si este fuera el punto de inicio, entonces el aprendizaje no sería una cuestión política en absoluto, porque esto significaría que simplemente habría que indagar cuáles son las necesidades individuales del aprendizaje y ver qué es lo que el mercado tiene que ofrecer para decir, bueno, aquí hay un servicio y aquí hay una necesidad que se satisface a través de esto. Entonces, hay que evaluar necesidades individuales y mercados con necesidades.
Esta es una situación totalmente difícil si no empezamos desde el aprendizaje, desde los entornos de aprendizaje. Pero si empezamos desde la escuela, y Martin esta mañana trató de hacer un comentario muy fuerte, ¿no? Aunque bueno, en el libro sigue siendo como a nivel de hipótesis, pero si una sociedad decide tener una escuela, entonces tiene que confrontarse con la pregunta: nosotros como sociedad, ¿qué es lo que queremos poner sobre la mesa? Y después tenemos preguntas políticas. En el otro contexto no hay nada político, y esto lo hemos visto hoy. El enfoque en el aprendizaje significa muy a menudo que todos tipos de problemas políticos y sociales se transforman en problemas de aprendizaje, es decir, en problemas de competencias individuales. Están despolitizados. Pensamos que empezar a partir de la escuela es diferente. Esos son dos comentarios con respecto al aprendizaje y la escuela. Quizás Martin pueda agregar algo. Pero después está este tema de lo que nosotros hemos estado discutiendo entre ayer en la noche y hoy también. Nosotros pensamos que sigue siendo un problema, es algo que lo han mencionado en diferentes comentarios, es la cuestión del idioma. El idioma que se usa en la escuela, no solamente lo que se enseña en la escuela, sino el que se usa en la escuela, como el idioma de la escuela. Y eso está relacionado con este tema de lenguas indígenas, etcétera, etcétera, que ha surgido aquí. Pensamos que es un problema real, no tenemos una solución real o una respuesta real ante esto, pero lo que pensamos es que probablemente tendremos que enfatizar el carácter artificial de la escuela. Lo hemos estado diciendo, la escuela es un tipo de arreglo, un espacio, es un arreglo espacial, temporal, arquitectónico, que se tiene que hacer, no es un ambiente natural, se tiene que hacer. Y entonces quizás el idioma, la lengua de la escuela siempre tiene un carácter algo artificial. Entonces, en cierto sentido, hasta cierto punto, nunca es el idioma de alguien, siempre tiene algo de artificial. No es una respuesta real, es una idea simplemente para que vayan pensando en una cierta dirección. Pero bueno, parece que en relación con el idioma probablemente sea difícil pensar en la escuela sin alienación de la lengua materna, del idioma que ustedes aprenden en el seno de su familia, en casa. Esta sería la primera dirección en la que nos gustaría empezar a pensar. También me gustaría mostrar mi aprecio por todas las preguntas, comentarios, por el espacio, por el tiempo que ofrecieron a nuestro pequeño libro. En realidad lo apreciamos. También algunos comentarios nada más con base en las discusiones que se dieron en los paneles. Los primeros comentarios se relacionan con un punto que surgió en los diferentes paneles y de que nuestro libro muestra cierto idealismo. En realidad no fue un cumplido, creo. Y de alguna manera, bueno, no puedo hablar un poco más del libro porque empezó ya a vivir su propia vida, sino puedo hablar de mí mismo, por mí mismo. No sé si el término idealismo es un término correcto.
quizás yo preferiría, si es que yo pudiera escoger, ¿verdad?, llamar un tipo de combinación entre optimismo y pragmatismo. A veces se combinan. El optimismo en el sentido de sí, creemos en la equidad, creemos que los jóvenes, que podemos ofrecerles a los jóvenes la oportunidad de renovar a la sociedad. Esa es nuestra creencia, ese es un tipo de optimismo. Ahora, también un tipo de pragmatismo en el sentido de que no somos los arquitectos de un nuevo sistema educativo. Esa no es nuestra idea. Lo que nos gustaría hacer es ofrecer o intentar experimentar de manera muy local, con nuevas técnicas, con nuevas formas. Y creemos que hemos intentado ciertas cosas hasta el momento. Bueno, muchas cosas se han intentado para este propósito. Creo que esa es nuestra parte pragmática o nuestra orientación pragmática. Así que el idealismo tal vez no, optimismo sí, pragmatismo en ese sentido también. Y si estamos hablando de idealismo, lo que me golpea un poco mucho de lo que hemos hablado en términos de esta educación basada en competencias, creo que hay algo idealista en cuanto a la educación basada en la competencia, porque ¿qué es una competencia? La competencia es la base para una acción, así que estamos orientando, o los programas educativos están enfocando algo que asumimos que puede guiar hacia una acción en particular. Si hay cierta especulación, creo que hay una especulación en la educación orientada en la competencia. Ahí hay un poco de idealismo que está muy alejado del optimismo y el pragmatismo con el que estamos tratando de mostrar o de trabajar en nuestro libro. Este es el primer punto. El segundo problema, que nos gustaría hacer una diferencia entre la escuela o los momentos escolásticos o los momentos de incertidumbre, como se refería en el último panel, y el sistema educativo. Y por supuesto no estábamos hablando del sistema de deseducación o de los sistemas de desescuela, de eliminar la escuela. Estábamos tratando de enfocarnos en la forma escolástica, la manera de interactuar entre material y los ambientes, de si esto permite o limita los momentos educativos. Creo que es hacer esta diferencia, esta distinción. En este sentido, creo que nuestro libro no es un mapa o de ninguna manera un diseño del sistema educativo, sino más bien es una manera de abrir este primero pragmatismo. El tercer punto es creo que tiene que ver con la suspensión, que se ha debatido tanto. Simplemente me gustaría añadir una cosa más. Creo que la suspensión para nosotros no solamente tiene que ver con poner algo a cierta distancia, no es solo colocar algo en paréntesis, sino al mismo tiempo es el mismo movimiento, tratando de poner algo en el centro, lo que significa que no creo que la suspensión como tal deba ser el objetivo de la escuela. Con frecuencia la suspensión es más bien el resultado de otros movimientos. Cuando algo se interesa, se vuelve de interés para los pupilos, para el estudiante, en ese movimiento, el hecho de interesarse en eso, el resultado es que se suspende algo más, y es en ese momento no piensan solamente en los antecedentes familiares, por ejemplo, ¿no? En ese sentido es que la suspensión es más como la consecuencia de otros movimientos positivos de hacer que algo se vuelva interesante.
Dije 4 cosas, pero no me puedo acordar del cuarto, así que lo voy a dejar aquí. Una cosa que se relaciona a lo que está mencionando Martin y se relaciona en realidad a lo que están haciendo aquí. Nuestra idea es que si tratamos de decir algo sobre lo que está sucediendo aquí, por lo menos en ciertos momentos, tal vez no todo el tiempo, de que si uno está tratando de decir lo que está sucediendo aquí, eso significa que tal vez estemos preocupados por algo. Hay cierto interés, algún interés entre nosotros con el que estamos lidiando, y eso genera cierta presencia, es decir, nos volvemos presentes de cierta forma, y esto no puede reducirse a algo que después tendrá que ver con las condiciones sociales y culturales, sino más bien tiene que ver con prácticas particulares, con arquitecturas particulares, la manera en cómo estamos sentados aquí, con tecnologías particulares, con disciplinas particulares. De hecho, se han hablado aquí, han estado hablando de estas disciplinas, de estas tecnologías, y por supuesto estas tecnologías, como el cerrar las puertas, el ponerse con una especie de cueva como esta, estar sentados de esa manera, etcétera, es decir, cierto tipo de disciplina, el encierro, etcétera. Todos estos son elementos que de hecho pueden funcionar en dos formas. Puede, por un lado, verse como esta parte de la disciplina en un mal sentido, pero creemos que este tipo de elementos son cruciales para poder crear un tipo de interés común, un elemento de interés común que en cierto sentido se mantiene presente para nosotros, y es así que nos estamos relacionando entre nosotros. Entonces, cuando eso sucede, creemos que es un momento escolástico, y entonces podemos describir o intentar describir las condiciones que ayudan y las disciplinas que ayudan para que estos eventos o estos momentos sucedan. Como dice Martin, estos momentos que implican una especie de suspensión, y tal vez esa es la razón por la cual podemos decir que entonces se tiene cierta experiencia de poder ser capaz de empezar una escuela desde una forma diferente, o pensar en la escuela de una forma diferente. Entonces, este es el tipo de cosas que podemos posibilitar en esta forma en concreto. Esto es, pues, un poco era lo que nosotros estábamos interesados en compartir. Thank you very much. I would like to comment a couple of things, and I would like Otro momento, otro seminario, o quién sabe de qué modos, en la publicación que pensamos hacer. El primer comentario es que creo que esta atención que suscita, ¿no?, el tema tiene que ver con que toca un corazón, ¿no?, de muchas de nuestras prácticas educativas y de un debate político educativo muy fuerte en América Latina, no solo en América Latina, pero desde aquí lo escuchamos en torno a la escuela pública, ¿no? Y creo que para muchos, y además creo que nos gustan los manifiestos, y creo que hay algo ahí de esa provocación, ¿no?, de sentar posición, que tiene una buena escucha, yo diría, en este contexto, aun cuando haya discrepancias, opiniones distintas, ¿no?, más apasionadas o más cercanas o más distantes, ¿no? Pero sí me parece que la discusión estuvo circulando en torno a un problema que tiene una entidad muy real y muy presente en el debate y en la investigación educativa latinoamericana, y que creo que empezamos a darle alguna forma de eso, creo que habrá que seguir dándole más forma, ¿no? Pero pensaba que dos de las cuestiones que ustedes acercan para mí son muy interesantes y nos mueven un poquito más allá del lugar común de defensa de la escuela pública, y un poco como decía Gustavo, bueno, hay escuelas públicas que yo no quiero defender, ¿no? Quiero defender esto, pero hay otras que no, ¿no? Y me parece que ustedes señalan dos características y que para mí son orientaciones para el aquí y ahora, a mí me resultan útiles, quizás a otros no.
Una tiene que ver con esta idea de lo público como con poner algo sobre la mesa, ¿no? Con traer algo del mundo, ponerlo a trabajar, ¿no? Y esta operación que tiene que hacer la escuela, al menos en mi experiencia en la investigación educativa y en la formación docente, esto es algo que muchas veces no sucede en la escuela, o que a veces no se logra hacer, a veces se abandonó ya la idea de que no hay que lo único que hay que hacer es ocupar el tiempo, estar ahí, que estén controlados, que no molesten, ¿no? Y por otro lado, bueno, también hay ciertos discursos pedagógicos que han habilitado algo de esto, ¿no? De no poner nada. Total, los estudiantes van a llegar solos, ¿no? Porque aprenden solos, porque los docentes somos guías, ¿no? Un poco lo que ustedes llaman estos ambientes de aprendizaje. Y me parece que en esa idea también está la idea de una conversación común, ¿no? Y algo de esto hablábamos en la comida, ¿no? Esto no tendría el mismo efecto si yo hablo de a uno. Es muy distinto hablar para todos. Hablar, digamos, el para todos probablemente no existe y el para cada uno tampoco, ¿no? Porque, como también bien decía Gustavo, no sé muy bien a quién tengo enfrente. Y nunca lo sé del todo, pero menos aún en relaciones tan públicas, ¿no? Como son las de la escuela. Entonces creo que esta idea de hablar no de a uno, sino hablar para muchos, ¿no? Y una idea de lo común, de lo colectivo, de qué es público, también es una idea interesante, ¿no? Y ahí, en mi propia práctica, también a veces encuentro que hay aulas en las que esta idea de lo público, o sea, incluso yo creo que por un corrimiento que tiene la sociedad, ¿no? Hacia muchas veces convertir lo íntimo en público, desde Facebook y desde antes de Facebook, bueno, muchas veces se cuentan cosas muy íntimas en público, ¿no? Y tanto más cuanto hay cierta pedagogía que lo habilita, porque tenemos, bueno, Eduardo Weiss contaba de los espacios de tutoría, quizás no suceda aquí, quizás en otros lugares de Latinoamérica sean más verborrágicos, pero a veces se cuentan cosas muy íntimas que se convierten en temas públicos, ¿no? Y yo creo que ya en esa traducción hay todo un movimiento que habría que pensar, ¿no? Y que colocar la pregunta de qué significa convertirlo en público, qué temas podemos trabajar en la escuela, qué temas no son de la escuela o no se procesan en ese espacio, ¿no? Para mí hay todo un tema para pensar respecto, ¿no? A qué se pone en la mesa, y si cualquier tema se pone sobre la mesa, ¿no? Cuánto tiene que ver lo que el docente, la relación del maestro con ese objeto que trae, pero también qué discursos pedagógicos, ¿no? Habilitan traer ciertos temas a la mesa y no otros. Y en esa misma línea me parece que otra cuestión que ustedes traen, que a mí me dice cosas y me parece útil para pensar el aquí y ahora, es esta especificidad del aprendizaje de lo escolar, ¿no? Va un poco en la misma línea. Esta idea del estudio, de la disciplina, de la atención, ¿no? Yo agregaría algo así como, bueno, la maestría de un cierto lenguaje, ¿no? Y yo le marcaba a Martín en una de las diapositivas estaba esta corrección que suponemos que es de un maestro que dice no estás tratando suficiente, ¿no? Trata de nuevo, prueba de nuevo, hazlo mejor, escribe bien, no da lo mismo que sigas ciertas reglas o no. Y para, en todo caso, transgredir ciertas reglas del lenguaje, tienes que conocerlas, ¿no? Para poder hacer otros usos del lenguaje, tienes que conocerlas. Podemos conversar y seguramente aprender mucho con colegas como Emilia respecto a dónde hay que poner el énfasis, seguro en la enseñanza, ¿no? Creo que hay muchos énfasis mal puestos, pero sin embargo hay algo ahí de una maestría, de una relación, ¿no? De exterioridad y de apropiación del lenguaje que tiene que suceder y que me da la impresión a veces en América Latina muchas escuelas han renunciado, ¿no? A hacer. Entonces, a mí esta orientación me sirve, ¿no? Me parece que puede traer una buena línea respecto a cómo hacer esa escuela más pública, ¿no? Más interesante, más relevante, no en términos de las necesidades del cliente, sino en términos de su relevancia pública, ¿no? De lo que esperamos que renueve y que produzca. Después, como temas para seguir charlando, para seguir platicando. El tema de la politización, ¿no? A mí me parece que es un tema que tiene sentidos en América Latina muy, no sé si son tan distintos, quizás no lo son, ¿no? Y quizás también las corrientes o las tradiciones intelectuales de los participantes, las nuestras, sean distintas, ¿no? Pero en general creo que en América Latina tiende a verse como algo mucho más positivo este vínculo con la política, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, con muchas cosas, ¿no? Pero yo traería ahí el tema de los derechos, ¿no?
Y ahí pensaba la relación entre el amor y los derechos, ¿no? Digamos, si la pedagogía solo se enuncia en el lenguaje del amor, que a mí me gusta mucho, me parece que, digamos, pensando en Arendt, en Ricoeur, no sé, hay una línea muy fértil en Rancière, en muchos otros, pero también que viene por el lado de los derechos, ¿no? Que me parece que es algo que pone en tensión el lenguaje del amor, y que creo que tienen que estar los dos para mí, ¿no? Incluso también para que ese amor del maestro bueno, tenga, ¿no?, sus límites, podríamos decirlo, ¿no? Y sobre todo pensando en la exclusión, y sobre todo pensando, bueno, en las cosas que decían Gabriela y Claudia en este último panel, y también Gustavo, respecto a aquellos a quienes la escuela no ha tenido, ¿no? Y el efecto que esto tiene, me parece a mí, ¿no?, respecto a lo que es la escuela pública en América Latina. Ahí fueron dos cuestiones, en politización, amor y derechos. La institución, me pregunto si podemos prescindir de la institución, ¿no? Yo creo que no, que es la forma que tenemos por ahora, quizás después se encuentre otra forma. Sé que no es la pregunta de ustedes, que a ustedes les interesa pensar más en este modo de aprendizaje escolástico, pero si pienso en un para todos, si pienso en los derechos, pienso, bueno, ¿qué institución masiva finalmente puede resolver mejor esto, ¿no? Con lo que va a pasar con una institución masiva, ¿no? Bueno, y con lo que pasa con la sociedad humana, ¿no? Es mucho más impura, mucho más, ¿no?, complicada de lo que uno puede prever, ¿no? Pero en todo caso, eso, me gustaría pensar un poco más la institución, ¿no?, y si realmente hay que prescindir de ella o no hay que prescindir. Y la última cuestión tiene que ver con el punto de vista pedagógico, y si eso, ¿y qué quiere decir eso? Acá podríamos empezar otro seminario, pero si eso quiere decir una sola cosa, ¿no? Porque pensaba, y entiendo y comparto esta voluntad de colocarse, ¿no?, fuera del discurso sociológico, fuera del discurso filosófico, en ese sentido normativo, diría yo, de la escuela, pero al mismo y pensar en el cómo se hace, ¿no?, y el cómo se ha hecho, y esta idea de, bueno, espacio, tiempo, ¿no?, contenido, materialidad. Pero ahí me parece que habría que también pensar un poco más qué significa, ¿no?, un punto de vista pedagógico, si no hay varios, ¿no?, y de hecho creo que aquí se escucharon a varios pedagogos diciendo cosas bastante diferentes. Parece que sería algo interesante para seguir abriendo, ¿no? Por último, no sé, me acordaba de algo de Calvino. Yo creo que básicamente la idea que a mí me queda, ¿no?, de esta conversación es, bueno, es que yo creo que hay momentos de escuela, ¿no?, que la escuela quizás, la escuela como la definen Jan y Martin, son momentos en que algo pasa, ¿no?, son momentos en que algo se logra poner en la mesa, algo produce, ¿no?, se da esa oportunidad, se da ese tiempo libre. Y yo quizás también de manera optimista, pero no solo de manera optimista, conozco escuela en ese sentido, hay escuela en las escuelas en las que yo investigo, no es la escuela ideal, no es la escuela modelo, pero sí hay momentos, ¿no?, donde hay escuela o donde se hace escuela, ¿no? Y me parece que quizás esta idea también, ¿no?, de buscar esos momentos, de promover esos momentos, ¿no?, esos momentos. María hablaba de los momentos mágicos, ¿no?, quizás en inglés se habla mucho del spark, ¿no?, de la chispa, digamos, como, no una chispa que enciende, sí, una chispa que enciende quizás, ¿no? Bueno, hay brillo, de tanto en tanto hay algo que hay brillo. Y uno no puede estar siempre atento, y no le gusta todo, y no se interesa por todo, y no es cierto que un maestro pueda interesar a todos por igual, ¿no? Creo que esa es una expectativa inhumana, ¿no? Pero sí creo que puede interesar a algunos, y sí creo que todos nos hemos interesado alguna vez por algo, ¿no? Entonces lo que habría que tratar es que esas experiencias no se cuenten con los dedos de una mano y que sean dos quizás, ¿no?, sino que sean más, y que además estén más disponibles para muchos otros, ¿no?, que creo que ese es el trabajo, ¿no? Y ahí me acordaba una frase de Italo Calvino en Las ciudades invisibles. Él habla del infierno. No quiero volver a la escuela infierno, no creo a la escuela en las condiciones actuales, pero él dice algo así como, bueno, hay que encontrar en el infierno lo que no es infierno y hacerle espacio y dejar que dure. A mí me gusta esa idea también, ¿no? Encontrar en la no escuela lo que es escuela y hacerle espacio y dejar que dure, ¿no? Me parece que esa es
es una buena orientación para lo que nos queda. No sé si quieren agregar algo más o ya. Close? You want to say something? Just thank you for the comments. Podríamos seguir conversando, ¿no? Mucho, pero aquí cerramos el seminario, entonces, y de verdad, agradeciendo mucho. Agradeciéndoles mucho a todos, para los que preguntaron, y antes nos olvidamos de decirlo, el libro no se vende en el DIE no tiene librería, pero hay una distribuidora, si lo buscan, que se llama axolotl.com. Ellos lo están trayendo a México, ayer lo vendieron algunos en la UNAM. Bueno, pueden buscarlo ahí, fotocopiarlo. Yo creo que con el espíritu libre no van a tener problema con eso. Y nada, y seguir conversando. La idea es publicar un libro y la conferencia va a estar colgada en nuestra página web próximamente. Muchísimas gracias. We made it. Exhausting, but